siguiente intervención es la conferencia titulada El papel crucial de la investigación científica en la creación de normas fitosanitarias y apertura de mercados internacionales. El caso de las moscas de la fruta, a cargo del doctor Martín Ramón Aluja, presidente de INECOL de México. El doctor Aluja cursó sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, donde se graduó como ingeniero agrónomo. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y realizó una estancia postdoctoral en la Estación de Investigación Federal de Suiza en Suiza. Es investigador titular en el Instituto de Ecología en la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores, con sede en Veracruz, México, donde fungió como director general de esta institución. El área de su especialidad se encuentra enmarcada dentro de la ecología del comportamiento de insectos y el manejo de plagas mediante mecanismos biorracionales. Entre otras distinciones a su trabajo, el doctor Aluja recibió el Premio Nacional de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Tecnología, Innovación y Diseño de la Secretaría de Educación Pública. También ha sido distinguido con el nombramiento de un género de insecto, Alujamia, y 2 especies de avispas parasitoides. Lo último en reconocimiento a su labor como promotor del control biológico de las moscas de la fruta. Una de las principales contribuciones a su país y al mundo la representa una investigación liderada por él y publicada en el año 2004, que sirvió como sustento científico para abrir de manera total el mercado estadounidense al aguacate Hass de Michoacán, que había permanecido cerrado por 80 años. Bienvenido, doctor Aluja. Muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias. Ya pon la... Bueno, pues de verdad es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Estoy doblemente emocionado porque después de las pláticas que he estado escuchando, muchos de los temas que voy a abordar están vinculados a lo que ustedes han platicado, entonces creo que es una buena manera de interactuar entre todos. Y le agradezco muchísimo al subgerente, ¿no?, la honrosísima invitación. Ya está. Bien, la plática, a solicitud del subgerente, tiene que ver con la interacción de investigación científica y la creación de normas fitosanitarias con las que muchos de ustedes están conscientes. Este es el título corto. El título largo, que no cabía, pero que sí se los quiero mencionar, habla de las investigaciones científicas de largo aliento sobre la historia natural, ecología y comportamiento de las moscas de la fruta, que coadyuvaron en la apertura y ampliación de mercados internacionales para la exportación de frutales y la creación de normas internacionales. Ese es el meollo de lo que voy a hablar hoy, ¿no? El entender la historia natural, la ecología y el comportamiento antes de dar cualquier paso. Como decía, le agradezco muchísimo a don Luis Gerardo por la honrosísima invitación. También agradezco a don Emilio Arévalo, un gran amigo, querido amigo, y una persona que en muchos sentidos ha inspirado la investigación en moscas de la fruta aquí en Colombia. A doña Johanna, que ha sido una verdadera aliada a lo largo de todo este camino. Muchas gracias, Johanna, por todo tu apoyo. Y bueno, las fuentes de investigación que apoyan esta investigación, estamos hablando de más de 30 y tantos años de investigación que les voy a platicar, son muchas, sobre todo aquí también el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que nos ha apoyado durante mucho tiempo. Varios otros fondos, la International Foundation for Science, etcétera, que hay que reconocer, la Agencia Internacional de Energía Atómica,
y sobre todo el grupo de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo de gente muy dinámica, muy entusiasmada, muy apasionada de las moscas de la fruta, y quería reconocer plenamente su colaboración. Y Eric, que me ayudó muchísimo a preparar esta conferencia. Para quienes no estén familiarizados con las moscas de la fruta, voy a hablar hoy de las verdaderas moscas de la fruta, ¿no? Porque muchas veces se usa mal el término de mosca de la fruta para Drosophila, ¿no? Que es la mosca del vinagre. Esas son, aparte de ser plagas, pues son unas modelos, ¿no? Unas bellezas en todos los sentidos de la palabra. La diferencia precisamente entre una mosca de la fruta verdadera, los tefrítidos, y las drosófilas, pues es muy grande. Y hoy en día, pues estas moscas han adquirido relevancia, porque no sé en Colombia cómo está el asunto, pero Drosophila suzuki ha estado invadiendo el mundo entero y causando estragos de todo tipo, ¿no? Entonces, ya muchos de los productores de frutales están hablando de esta mosca de la fruta, que realmente es una drosófila. Un tema que ya varios abordaron, pero que quiero resaltar: las moscas de la fruta llevan muchísimo más tiempo que nosotros en este planeta, y por lo tanto controlarlas es un esquema prácticamente imposible, ¿sí? Estamos hablando de 25 millones de años de interacción con este planeta, ¿no? Y nosotros pues, somos una partícula comparado con esto, ¿no? Entonces, realmente hay que respetarlas, ¿sí? El mensaje que les quiero mandar: las moscas de la fruta hay que respetarlas. Son una plaga muy compleja, y su ciclo de vida, hablando un poco de lo que ya han platicado aquí, ¿no? Fluctúa entre las plantaciones comerciales y la vegetación nativa, ¿no? Ayer un colega habló una plática que me encantó sobre la resistencia a insecticidas. Una de las razones por las cuales las moscas de la fruta no han presentado este problema es porque se mueven muchísimo, ¿sí? Están constantemente desplazándose entre las huertas y la vegetación nativa, ¿no? Para quienes no conocen esta plaga, la hembra pone un huevo sobre un fruto, a veces son paquetes de huevos, de ahí se desarrollan las famosas larvas o gusanos. Estos gusanos salen del fruto, se entierran en el suelo, forman las pupas, y de ahí aparece otra vez un adulto. Ese es el ciclo de vida de estos insectos. La hembra inserta su aculio, que es una especie de aguja, y deposita ya sea un huevo o varios huevos, pasando muchas de las barreras tóxicas de los frutos. Ahorita vamos a ver esos detalles, ¿no? Entonces realmente pueden enterrar los frutos bastante adentro de la pulpa, dependiendo de la especie. Y hablando un poco de lo que el colega que me precedió habló de los modelos, y también la persona que habló un poco antes, que me dio mucho gusto porque trabaja con el Instituto de Ecología, no sé si todavía ande por aquí, pero colabora con el Instituto de Ecología. Hemos hecho un trabajo viendo bajo condiciones controladas y también condiciones de campo, cuánto tiempo sobreviven estos bichitos, ¿no? Y bueno, para que se vayan de espaldas, a temperatura de 15 grados, una hembra puede vivir prácticamente 400 días. O sea, es realmente una plaga formidable. Estamos hablando de condiciones de laboratorio. Un macho vive un poco menos. Noten aquí, por ejemplo, las condiciones extremas a las que trabajamos, que es lo que hablaba el predecesor de la plática de hace rato, a extremas, temperaturas extremas. Esta especie al menos, Anastrefa ludens, que es la mosca mexicana de la fruta, le va muy mal, pero Anastrefa striata, que aquí en Colombia tienen, a esas temperaturas logró sobrevivir más de una semana y media. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas interpretaciones. Aquí lo importante es que una hembra logró poner a 30 grados más de 3,000 huevos en toda su vida. Entonces, yo lo que le digo siempre a los productores es: ustedes podrán controlar el 99.9% de su población, pero con que quede una hembra en su huerto, vea la cantidad de huevos que puede poner, ¿no? Es una cosa verdaderamente espeluznante. Ahora, aquí lo que interesó, hablando de cambio climático, que vamos a abordar en unos minutos, es que a 10 y 15 grados, a pesar de que ponían muchos huevos, no eclosionaban, al menos en este momento, ¿sí? Aquí podemos ver la proporción de huevos eclosionados a lo largo del tiempo, ¿no? Y noten
que arriba de 100 días están poniendo huevos que están eclosionando. O sea, una mosca es, repito, un enemigo formidable. Aquí tenemos condiciones de la naturaleza. Hicimos un estudio donde tuvimos estos individuos completamente en condiciones completamente naturales, fluctuantes, ¿sí? Y aquí podemos ver que una hembra logró vivir alrededor de 100 y pico días, o sea, 170 y tantos días, y los machos un poco más, ¿sí? Pero una hembra puso 175 huevos en 10 días. O sea, una hembra en condiciones naturales tiene una cantidad de reproducción. Si nosotros hacemos una predicción muy conservadora, en 150 días puede poner 2,000 huevos, ¿sí? Entonces, para el productor y para ustedes que son técnicos, que trabajan en el campo, yo pienso que estos datos son realmente muy relevantes, ¿sí? Entonces, hablando de normas, aquí estamos hablando de la norma que describe el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas. Estos datos que les acabo de dar simplemente de supervivencia ya son muy relevantes, ¿sí? Porque las áreas de baja prevalencia muchas veces se establecen, pero no se detectan a los individuos porque están en poblaciones muy pequeñas. Es uno de los debates históricos de moscas de la fruta con el gobierno de California, ¿no? Incluso un colega muy querido, el doctor Jim Carrey, pues fue literalmente vilipendiado y atacado porque se atrevió a decirle al gobierno americano que el problema que tenían con la mosca del Mediterráneo es que no la habían podido erradicar porque no la estaban detectando, y que ahí estaba en California a poblaciones muy bajas, ¿no? Y después de muchos años la gente le tuvo que dar la razón. Y mucho tiene que ver con esto, o sea, que tenemos poblaciones pequeñas que están reproduciendo, que no estamos detectando, porque los mecanismos de detección no son del todo perfectos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta estos datos biológicos para desarrollar estas normas, ¿no? Pero definitivamente porque se me solicitó hablar de normas, les doy el ejemplo. Aquí tenemos la norma NAPO, que habla también sobre áreas de baja prevalencia, y estos datos sobre, entre comillas, supervivencia y muchas otras cosas, tienen un impacto directo sobre este tipo de desarrollos. Yo no sé si en Colombia tengan áreas de baja prevalencia de moscas, pero tomen en cuenta lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, ahora nos movamos al tema de rango de hospederos, que es otro tema muy polémico, que se han desarrollado directrices internacionales. Aquí tenemos algo que para mí es muy importante y que ustedes deben comprender, sobre todo los técnicos, ¿no? Tenemos especies monófagas, que es un único hospedero. Tenemos especies estenófagas, que son hospederos de un mismo género. Aquí tenemos, por ejemplo, Anastrefa crebra, en este caso Anastrefa spatulata. Especies oligófagas, que tienen hospederos dentro de una sola familia. Aquí tenemos Anastrefa striata, ¿no? Ayer estaba yo realmente muy preocupado porque estaba comentándome Emilio de que para un tema que se está desarrollando ahorita en Colombia, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estaba pidiendo que Anastrefa striata fuera investigada para un… ¿Cómo se llama esta fruta? Gulupa. Yo nomás brinqué, ¿no? Porque dije, striata con gulupa, o sea, es como dos planetas, ¿no? Entonces hay que entender este tipo de asuntos para hablar de rangos de hospederos. Yo realmente no conozco que striata se haya movido de la familia de las mirtáceas. En cambio tenemos las especies polífagas, donde está la mosca mexicana de la fruta, Ceratitis, Fraterculus, y aquí tenemos que hablar de cuál Fraterculus, porque hay muchas variaciones sobre el tema, algunas que ya son incluso nuevas especies, y Bactróceda dorsalis, que yo escuchaba que ustedes son libres de esto, qué bueno, porque este es el demonio de las moscas, ¿no? Surge un patrón claro respecto al estatus de especies plaga. Las especies plagas son polífagas o oligófagas, ¿sí? En el caso de Anastrefa ludens tenemos una amplia gama de hospederos, ¿no? Casimiroa edulis, no sé cómo se conoce eso aquí en Colombia, ¿no? Es una rutácea silvestre. Casimiroa grey es otra rutácea silvestre, son los hospederos ancestrales de esta plaga. Tenemos varios cítricos, mangos. Voy a hablar sobre las manzanas porque desdichadamente por el cambio climático ahorita se está moviendo a este nuevo hospedero. Es una especie a la que ustedes le deben tener mucho respeto y mucho temor, ¿sí? Ahora, aquí un tema importante, hablando de lo que hablaba al principio de historia natural, un fruto o un rango de frutos
Hay que analizarlo siempre con mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí tenemos el zapote blanco, que es el hospedero ancestral, el peso de las pupas, que es un parámetro de adecuación que se utiliza mucho para ver qué tan bueno es el hospedero, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el durazno, donde tenemos una diferencia tremenda entre el peso de pupa, es decir, no todos los hospederos, aunque puedan ser atacados, generan progenies que tengan una adecuación óptima. Hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? En el caso de la guayaba, ahorita voy a adentrarme en este caso, en la naturaleza no se ha demostrado que esta especie polífaga pueda atacar a la guayaba, y hemos hecho estudios, porque a mí me maravillaba eso, ¿no? Es una especie que es muy plástica, pero la guayaba era la barrera que encontraba, ¿no? En la naturaleza. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces es muy importante entender este tipo de situaciones, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del mango, que en Colombia se produce mucho, uno puede decir, sí, la mosca mexicana de la fruta tiene como hospedero al mango, pero a ver, espérate, si hablamos del Irving rojo comparado con, por ejemplo, el Ataulfo niño, hay una diferencia enorme, ¿sí? En el caso de Anastrefa oblicua, que ustedes también la tienen aquí en Colombia, hay un montón de cultivares de mango que no son atacados. O sea que para fines prácticos, esos cultivares muy especiales, pues no son hospederos de esta mosca. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar, ¿no? Entonces, igual, cuando hablemos de hospederos, de un hospedero como el mango, que es muy bueno, tenemos que tener mucha precaución de qué tipo de cultivar estamos platicando, porque no es lo mismo Chana que Juana, como decimos en México, ¿sí? Y aquí, ahora se me brincó. Aquí podemos ver por qué, al menos en el caso del mango, es un tema que hemos estudiado mucho, pero noten, por ejemplo, este cultivar Ataulfo, que creo que en Colombia todavía no lo tienen, o un Tommy Atkins, tiene una gran cantidad de canales o conductos resiníferos. Eso nosotros no inventamos el hilo negro, esos trabajos muy seminales de colegas que trabajaron antes con nosotros, pero nosotros lo hemos documentado de manera ya muy, muy estricta. Y podemos ver, por ejemplo, el mango criollo, que es un mango muy atacado, tiene una cantidad mucho menor de canales resiníferos, volumen de savia, y no nos debería sorprender que aquí, por ejemplo, el criollo es altamente atacado versus el Tommy Atkins, que es muy poco atacado, ¿no? Y esto en parte explica por qué se da este fenómeno, ¿no? Entonces, yo pensé que era interesante para ustedes verlo, ¿no? Y miren, aquí nada más para meterle un poco de complejidad todavía al fenómeno. Anastrefa ludens tiene un rango largo de hospederos y nosotros nos abocamos a investigar si el hospedero iba a tener un impacto sobre la feromona sexual que produce estos insectos. La misma especie, incluso una misma población, porque nosotros agarramos una misma población, la expusimos a estos diferentes hospederos, imagínense el impacto que esto tuvo. Una feromona sexual, que ese es el atrayente que usan los machos para atraer a las hembras para el cortejo. En el caso, por ejemplo, de un hospedero exótico tenemos 5 elementos, en el caso de otro hospedero exótico tenemos 12 elementos, y en el caso, por ejemplo, de Casimiroa edulis, que es el hospedero ancestral, 7 elementos. Es decir, una especie, una misma población, atacando una gama de hospederos, tiene un impacto brutal sobre características biológicas, como por ejemplo la feromona sexual. Y eso en muchos sentidos va a determinar si esos machos de esa población son atractivos para las hembras en esa zona. Entonces, es tan complejo como que lo que le estoy mencionando, ¿sí? Hay que tomarlo con mucha, mucha seriedad. Aquí tenemos el caso de la mosca sudamericana de la fruta. Repito otra vez, hay que tomarlo con mucho cuidado porque en México, por ejemplo, Anastrefa raterculus es muy diferente a las poblaciones sudamericanas. Para mí es otra especie, pero aquí se habla de un rango de hospederos de 190, que son muchísimos. En el caso de Ceratitis capitata, 351. Y en el monstruo de Bactrócera dorsalis, cerca de 500 hospederos. O sea, porque esta cosa ataca desde frutos, vegetales, o sea, you name it, ¿no? O sea, es verdaderamente una plaga espeluznante, y ustedes como colombianos hacen muy bien en poner el máximo nivel de alerta para evitar que esta especie se nos meta a Colombia o se nos meta a México, porque sería verdaderamente una catástrofe, ¿sí? O sea, a esta cosa sí hay que tenerle muchísimo miedo. Pero ahora bien, regresamos al caso Anastrefa.
Interesantemente, las especies primitivas, en su filogenia, atacan semillas, e interesantemente también las especies derivadas del grupo, por ejemplo, Fraterculus, atacan pulpa. Es una cosa muy, muy interesante que a mí me ha fascinado y que ayer estaba platicando con Pedro Alexander Clavijo, que es un experto en taxonomía, una persona que yo admiro muchísimo, y estábamos platicando sobre este fenómeno que es realmente fascinante. Muchas veces cuando ustedes como técnicos se van al campo y no encuentran los hospederos de las moscas, es porque se enfocan en la pulpa, ¿sí? O sea, no tienen la paciencia suficiente de buscar y de esperar o de ver en las semillas. Y muchas de estas especies raras que luego ustedes capturan en las trampas atacan semillas. Y por eso la gente luego no encuentra el hospedero, ¿no? Entonces, yo los alerto a este detalle que es muy importante tomar en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, Anastrefa tehuacana, que es una especie nueva de Anastrefa recientemente descrita, ataca una euforbiácea y se come las semillas. Y en este caso, increíblemente, esta especie entra en diapausa de hasta 6 meses. La primera especie de Anastrefa que hemos descubierto que entra en diapausa. Es una plasticidad impresionante dentro del género. Y ahorita hemos logrado ya secuenciar el genoma para poder entender cuáles son los genes que regulan esto y cuál fue la mutación que se dio para que en el caso de Anastrefa también se dé. Pero miren, sorprendentemente, ¿no? Anastrefa ludens, la mosca mexicana de la fruta, ha conservado la capacidad de atacar semillas en sus hospederos ancestrales y de atacar pulpa. O sea, dense cuenta otra vez del enemigo que tenemos enfrente, en este caso con esta mosca, que también así como Bactrocera dorsalis, yo no quisiera que entrara a Colombia por ningún motivo, ¿no? Entonces, les hablaba hace rato que en este caso de Anastrefa ludens, hemos descubierto que su tope en la naturaleza es la guayaba. La Anastrefa striata, no sé en Colombia cómo se dé, pero ataca frutos muy verdes, muy duros. Anastrefa fraterculus, al menos la forma mexicana, ataca frutos menos verdes, un poco más maduros. Y en el caso de Anastrefa ludens, lo único que hemos logrado bajo condiciones de laboratorio es obligarla a poner huevos en un fruto como la guayaba ya más madura, aun cuando salen las larvas tienen muy baja supervivencia, bajo peso de pupa, moscas todas chuecas, una adecuación muy limitada. Y la pregunta es, ¿qué pasaba? O sea, nosotros decíamos, ¿cómo es posible que esta mosca que está cohabitando con la guayaba, porque uno puede encontrarse una toronja, una naranja pegada a la guayaba, y dice, ¿por qué no puede atacar la guayaba? Y bueno, haciendo estudios de bacterias, aquí está por ahí está la colega que ya estaba hablando de las bacterias, encontramos que en el caso de Anastrefa striata tiene una bacteria del género Comagataibacter en abundancia. En el caso de Anastrefa fraterculus no tanta abundancia como Anastrefa striata, y en el caso de Anastrefa ludens no la tiene. Y esto en gran medida explica por qué no es capaz de atacar las guayabas. Las guayabas están llenas de taninos y esta bacteria es conocida incluso en la industria ya comercial como una bacteria que ayuda a desdoblar este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, otra de las interacciones de moscas de la fruta con sus hospederos, con la naturaleza, son muy complejas. Apenas estamos empezando a entender la superficie de lo mismo, y aquí les puedo dar un ejemplo muy concreto de que una bacteria en la tripa de la mosca puede explicar el por qué puede o no atacar un rango de hospederos más amplio o más pequeño. Lo mismo sucede en la mosca del olivo. Aquí en Colombia no sé si se producen los olivos, no sé si tengan la mosca del olivo, espero que tampoco nunca la tengan, pero la mosca del olivo es lo mismo, tiene una bacteria que sin esa bacteria no puede atacar los olivos, ¿sí? Entonces las interacciones con las bacterias son muy importantes. Aquí le quiero reconocer a Daniel Cerqueda, el postdoc que trabajó con nosotros en este trabajo bastante complicado, ¿no? Y miren, nada más para un poco como anécdota, porque yo sé que hay muchos aquí enamorados de las moscas de la fruta, como un servidor, hemos encontrado una mosca que ataca el fruto más tóxico en el mundo, ¿sí? Discutiblemente, pero así se retorna, que es la manzana de la muerte. Es una fruta muy, muy tóxica, ¿sí? Y hemos encontrado que la prima hermana de Anastrefa ludens, o sea, la plaga esta tremenda de Anastrefa ludens, su prima hermana, filogenéticamente hablando, ataca, que es Anastrefa acris, ataca esta fruta megatóxica.
Ayer platicando con Pedro me dice que en Colombia acaba de describir una nueva especie que se llama pseudoacris, ¿no? Que es muy parecida a acris, del grupo Fraterculus, también muy emparentada a Nastrefa ludens, ¿no? Entonces nosotros nos maravillamos porque este fruto mata a la gente, mata un montón de cosas, es muy tóxica a los ojos, lo puede dejar a uno ciego. Y dije, bueno, ¿cómo diablos le hace una mosca tan cercanamente emparentada a ludens para atacar esta fruta tan tóxica, ¿no? Y lo que hicimos fue medir, para empezar, cuál era la toxina más importante, se llama hipomanina, y entonces medimos los niveles de hipomanina en las larvas, en las pupas, en la mosca, y en el siguiente nivel trófico, que son los parasitoides, y no encontramos evidencia alguna. Es decir, la mosca cuando se come la pulpa con esto, o bloquea que estas toxinas pasen, ahorita estamos investigando esto, si es el intestino que no permite que la toxina pase, si son bacterias o también mecanismos de metabolización de estos procesos. Aquí tenemos un trabajo de un estudiante de maestría donde vimos desde un punto de vista transcriptómico, comparamos a la prima ludens, a la que le dimos un poco de veneno porque un 6% en la dieta lo aceptaba, no se moría, y vimos que había una explosión en la pobre larva tratando de sobrevivir, ¿sí? En el caso de Nastrefa acris, que está acostumbrada, vimos dos rutas muy importantes, la ruta de la anandamida, el metabolismo de la anandamida, y una ruta que está vinculada a esta biosíntesis de este compuesto. Esta mosca está muy adaptada, obviamente, a este fruto tóxico, no dispara todas estas rutas metabólicas, y ahorita estamos viendo un paso más allá, si las bacterias juegan un papel importante en este proceso. Entonces, otra vez, el mundo de las moscas es muy complejo, es muy fascinante y apenas hemos visto la superficie, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque hace algunos años un servidor con Robert Mangan, que en paz descanse, escribimos un artículo para una norma internacional de cómo determinar si un fruto era hospedero o no, y lo basamos, lo anclamos en el bagaje evolutivo, la historia natural, la ecología, el comportamiento y la biogeografía, ¿sí? O sea, todo proceso que se tenga que ver con plantas hospederas tiene que estar anclado en este tipo de conocimiento, ¿no? Ya después viene la parte de monitoreo de poblaciones y ahorita voy a entrar en más detalle de este. Lo que quería mencionarles aquí, en este artículo que se publicó en esta revista, hablamos de la monofagia, de la polifagia, que son multivoltinas, univoltinas, pero un conocimiento profundo de la historia natural es necesario. Muy rápidamente les voy a hablar un poco del uso del hábitat, en el caso, por ejemplo, de Anastrefa oblicua, para que se den una idea de lo complejo que es controlar estas moscas. Aquí estamos hablando, en Colombia no sé si hay frutas de espondias, me imagino que sí, ¿verdad? Es una anacardiácea, pariente de los mangos, y ustedes que trabajan en campo se han dado cuenta que cuando el árbol no tiene fruta, tiene follaje, y muchas veces se crían estos árboles junto a los mangos, así tal cual, pero cuando la espondia se empieza a fructificar, tumba el follaje y tiene una cantidad brutal de frutos, o sea, miles de frutos en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue en un huerto de mixto, estudiar dónde se encontraban las moscas a lo largo del tiempo, ¿sí? Pueden ver aquí de las 7 de la mañana a las 18 horas, aquí tenemos las hembras y los machos, y podemos ver que en la mañana en el mango había muy pocos hembras, muy poquitas, muchos machos, en el mediodía había una gran cantidad de moscas, casi el 100% de las moscas estaban en los mangos, y en la tarde había una relación un poco parecida. Bueno, ¿dónde estaban estas moscas que no estaban en el mango? Pues estaban en los ciruelos, ¿sí? Y noten, a mediodía hace un calor de la fregada, llega a 45 grados, pues las moscas se pasan a los mangos, donde tienen un ambiente muy agradable, una alta humedad relativa, temperatura más baja. ¿Y qué hacían las moscas en la mañana? Pues poniendo huevos en los ciruelos. A mediodía se pasaban a los mangos y en la tarde regresaban a poner huevos en los ciruelos. Luego en este huerto, en esta parte de aquí había un problema con Phytophthora que estaba atacando los mangos, y entonces pudimos hacer una comparación muy interesante. La infestación en los ciruelos que no tenían mangos alrededor
y la infestación en los ciruelos que estaban pegados a los mangos. Y pueden ver un impacto brutal. O sea, en pocos metros, ¿sí? En pocos metros, vemos que los ciruelos cercanos a los mangos estaban intensamente atacados y los ciruelos que no tenían mango cerca, o sea, sombra, no estaban tan atacados. O sea, esta mosca, pues es muy mosca, ¿no? Se adapta a las condiciones, se mueve donde no le conviene a lo largo del día y muchas veces cuando se acaban los frutos se mueve a otro huerto con otros hospederos, ¿no? Lo mismo con la doctora Larisa Guillén, que también ha sido colaboradora con Emilio. Hicimos un estudio donde descubrimos que las moscas hembras, al menos de la Anastrefa oblicua, pues no les gusta poner frutos donde hay mucho sol. Aquí son datos duros, total de oviposiciones en mangos sombreados versus mangos que les pega el sol, y vimos una diferencia radical en la oviposición. Y esto tiene un impacto directo. Nosotros hemos desarrollado esquemas de poda de árboles, donde le hemos recomendado al productor podas, en algunos casos bastante masivas, donde se exponen los frutos al sol, y eso resuelve en muchos sentidos el problema de la mosca. El problema es que esa mosca se va a mover a otro lugar donde el productor vecino que no hizo este tipo de trabajo, pues lo van a invadir, ¿no? Entonces, como decía alguien de ustedes, los problemas de plagas son regionales, no son locales, ¿no? Aquí un caso de la mosca de la papaya. Esta mosca antes era Toxotripana, ahora ya se llama Anastrefa. Es una mosca maravillosa que parece una avispa, y en el campo ataca estos frutos silvestres. Hicimos un trabajo muy parecido donde observamos a lo largo del día dónde encontrábamos las moscas. Aquí podremos en enero, en la mañana no encontrábamos las moscas en los huertos de papaya, en agosto en las horas de la mañana tampoco. En cambio en Apazapan, que es un lugar donde teníamos un huerto mixto, sí veíamos moscas en la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues empezamos a contabilizar la presencia o ausencia de estos bichos y nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de los insectos estaban siempre en las orillas de los huertos, en los árboles que estaban en las orillas de los huertos, ¿sí? Y para hacer la historia corta, porque no tengo mucho tiempo para abundar en estos detalles, desarrollamos un sistema con cultivos trampa, con un huerto comercial de papaya maradol, rodeado de papayas de tipo hawaiano, que son muy atractivos para la mosca, y para un productor pequeño, este esquema funciona perfectamente bien, con una aplicación muy baja de agroquímicos, ¿sí? Podemos agregar trampas aquí, y con este esquema basado totalmente en el comportamiento de este bicho, desarrollamos un esquema muy eficiente para controlar a este animal. Bueno, vamos a ver ahorita un poco los aspectos relacionados con el uso del hospedero, para que ustedes se lleven una impresión así completa de lo complejo que es este proceso. Para empezar, nos tenemos que preguntar, esta mosca, ¿cómo percibe el ambiente? Y basado en Hassel y Southwood, los insectos perciben el ambiente a 3 niveles. El primer nivel es el hábitat, luego un parche y luego el hospedero específico. Esos son los 3 niveles a los que un insecto entonces, aquí les voy a dar una idea de lo complejo que es esto. Aquí está la mosquita, de repente hay un árbol. Esta mosca está influenciada por aprendizajes previos, su sistema nervioso central, su estado fisiológico, empieza a moverse, como ya les expliqué, empieza a buscar un fruto. Aquí entra en acción la quimiorecepción y la fotorrecepción. Las características químicas del hospedero, de la planta, del árbol, ¿no? Todo los volátiles que emanan de ahí, la mezcla de volátiles atractivos, obviamente la calidad espectral, una serie de patrones específicos sobre la planta hospedera, cuántos recursos hay, y si no le gusta a la mosca lo que vio, regresa a moverse, ¿sí? O sea, primero hace este filtrado, no me gusta, me vuelvo a mover. Me parece correcto lo que estoy observando, encuentro a un fruto, empieza a haber una evaluación de contacto, voy a examinar ese fruto. Aquí hay químicos de superficie, mecanorecepción,
Hay otra serie de procesos antenación, ahorita lo vamos a ver en un video que les voy a mostrar. Ahí entra el tema de la preferencia, la variación genética, el rango de hospederos, la carga de huevos que trae esa hembra. Y otra vez, si no le gusta todo esto, regresa a moverse. Si le gusta, acepta el hospedero, bueno, acepta el fruto. Aquí tiene mucho que ver la motivación. Volvemos al estado fisiológico. No voy a poder entrar en estos detalles, pero más quería darles una idea de lo complejo que es este proceso. Si el hospedero al que la hembra aceptó poner un huevo, por razones de que los químicos fueron atractivos, el fruto puede terminar siendo uno no hospedero porque esos huevos no se van a desarrollar. Aquí hay una serie de aspectos que voy a entrar en detalle después, pero los insectos también, como nosotros, cometemos errores, ¿sí? El insecto puede cometer un error, puede poner un huevo en un fruto que no es adecuado, ¿no? O es un hospedero. Aquí el comportamiento otra vez juega un papel crítico y aquí se evalúan temas de adecuación, ¿sí? Y luego entran en juego los enemigos naturales, ¿sí? O sea, este es el rollo. Aquí está la mosca en acción. Ven, está golpeando con la cabeza, está haciendo una selección, por fin decide poner un huevo. Aquí está inyectando una serie de huevos. Después marca el hospedero con un repelente para avisarle a esa misma mosca o a un con específico que ese fruto ya está usado, y es un repelente. Ayer hablaba un poco de esta cosa, ¿no? Entonces, es el proceso natural. Pero ahora les voy a hablar de la complejidad del asunto. Aquí con un ex estudiante, Francisco Díaz Fleischer, ahorita un investigador muy connotado, comparamos dos tipos de mangos, un mango no maduro y un mango maduro. Aquí pueden ver el peso prácticamente idéntico, la firmeza muy diferente, contenido de azúcar muy diferente, y la mosca pone cerca de 20 huevos en un fruto no maduro y muchos menos huevos en un fruto maduro. Hicimos experimentos en laboratorio con hospederos artificiales, donde primero le pusimos a la hembra un fruto suave, uno duro, uno suave. Cada vez la hembra toma una decisión, y si tenemos la secuencia contraria, un fruto firme, un fruto suave y un fruto firme, muchos huevos, menos huevos, más huevos, ¿sí? Eso es lo que hace una mosca en el campo. Y nos preguntamos, ¿las moscas tienen individualidad como los orangutanes? O sea, la gente dice, estás bien loco, Martín. Pero bueno, ahora les voy a decir. Aquí tenemos mosca 1, mosca 2, mosca 3, les puedo dar más datos porque tenemos muchas moscas estudiadas. A lo largo de 20 días continuos, les pusimos un reto en una jaula donde pusimos muchos frutos pequeños y un solo fruto grande. Y aquí pueden ver que la mosca 1 solamente puso huevos en la fruta grande. Esta mosca puso muchos huevos en la fruta grande, pero algunos en la fruta pequeña. Y esta mosca fue campechaneando. O sea, sí, cada mosca es diferente, ¿sí? Entonces nosotros, como controladores de plagas, pensamos, las moscas de la fruta, ajá. Para empezar, como ya les dije, ¿qué especie? Es monófaga, es polífaga. Bueno, y luego, ¿con qué moscas estás tratando? ¿Sí? O sea, de veras es muy complicado este asunto, ¿eh? Créanmelo. Voy a hablar de los costos de la domesticación. ¿Cómo andamos de tiempo? No es para darme una idea. En 35. Perfecto. Perfecto. El cambio climático, varios de las personas que me precedieron han hablado del cambio climático, y voy a hablar de los costos de la domesticación extrema en el caso de manzanas y el enorme valor de cultivares viejos. ¿En Colombia se cultiva la manzana o no? Y también en las montañas hay manzanas pequeñas o… ¿Sí? Varía. Ok, perfecto. Entonces, igual que en México. El problema de la domesticación extrema es que obviamente hacemos las frutas más palatables, visualmente más atractivas, de mayor tamaño y mayor rendimiento. Yo les digo a la gente, espero que no haya un productor aquí o una empresa que luego me vaya a colgar de un palo, pero bueno, la comida chatarra por excelencia en las manzanas es la Golden Delicious, ¿sí? La Golden Delicious es muy dulce, tiene muy pocos polifenoles y es como comerse unas papas fritas en el Oxxo, básicamente. Tiene muchos menos antioxidantes,
menor resistencia a enfermedades, menor resistencia a insectos plaga. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Entonces, nos abocamos a ver los polifenoles, que son antioxidantes, en manzanas y su influencia sobre la infestación de Anastrefa-lunes. Esto lo hicimos con permiso en Suiza, en la temporada de invierno con nevadas muy intensas, en un laboratorio de grado máximo de restricciones. Y comparamos diversas cultivares de manzana, entre ellos estas pequeñas, que ahorita les preguntaba si en Colombia también existen, ¿no? Manzanas muy pequeñas, muy ácidas, que la gente no quiere comer porque no saben dulces, ¿no? Y usamos como control la toronja, y aquí tenemos la doña chatarra, ¿no? La golden. Y vemos sorprendentemente contenido de fenoles totales, cero infestación, y en el caso de golden, una pequeña cantidad de polifenoles comparado con esta, y mucha infestación, ¿sí? En 25 manzanas obtuvimos 1000 gusanos, 1000 larvas, en el caso de la golden. Se la hacen pomada, ¿sí? Y aquí podemos ver otro efecto biológico muy importante, el ciclo de vida. El colega que habló del Perú hablaba de la importancia del ciclo de vida. En esta manzana tardó 54 días, comparado con la golden 23, que comparado con el hospedero natural no hay diferencia aquí. O sea, estamos hablando de prácticamente 3 veces más largo el ciclo de vida, lo cual tiene un impacto brutal si queremos ver supervivencia, porque en Europa, nosotros estábamos hablando de escenarios, yo lo estaba un poco espantando a los suizos, a los holandeses, le digo, pónganse abusados porque con el cambio climático una plaga como la mosca mexicana se les puede meter y empieza a atacar manzanas. Claro, una mosca que ataca una manzana tarde en la temporada, que se tarda tanto tiempo su ciclo de vida, pues le va a caer la nieve. Pero otra, la golden, se puede llegar a enterrar en el suelo. Si las condiciones en ese año no fueron muy extremas, puede empezar a adaptarse a esas condiciones, ¿sí? Y bueno, los costos de los polifenoles, que las manzanas que tienen muchos polifenoles hacen que las larvas sean muy dañadas, pupas todas chuecas, y que además tienen baja actividad de feniloxidasa, que es un antioxidante importante que permite controlar hongos y patógenos, ¿sí? Entonces, ya viéndolo en términos reales, ahora sí nos pasamos a México, ¿sí? Y yo hablo otra vez igual de Colombia, pues es un país hermano. Mi padre, por cierto, estudió aquí en la Universidad Nacional y era un deportista muy connotado hasta que no lo corrieron porque lo querían matar. Entonces, yo le tengo mucho cariño a Colombia. Tengo mis primos aquí. Pues sí, es la historia familiar. Mis primos los voy a ver el sábado. Estoy muy emocionado de estar aquí en Colombia por eso. Pero aquí hay algunos alujas, plagas también. Bueno, entonces les voy a hablar del tema en México, lo que decía el colega, tenemos las zonas bajas y las zonas manzaneras que están invariablemente en las montañas, 2000 metros versus 400, en este caso casi 2000 metros. Aquí podemos ver la zona citrícola en el norte del país, donde Emilio estudió, en Montemorelos, Nuevo León. En 57 kilómetros pasamos, en línea recta, pasamos de 391 metros a altura del nivel del mar a 1800, ¿sí? Y con el tema de cambio climático, sobre todo calentamiento global, hemos notado que en estas zonas ya ha habido en los últimos 30 años un incremento de más de 2 grados de temperatura promedio. O sea, es realmente espeluznante lo que está pasando, ¿sí? Entonces, nosotros comparamos, al igual que en Suiza, 3 cultivares, golden, rayada y criolla, que es una manzana muy pequeña, y igual vimos que en Puebla, porque comparamos 3 lugares, en Nuevo León, Hidalgo, que es la zona central de México, y la zona de Puebla, que en Puebla el cultivar criolla no puede ser atacada por la manzana. Estas son experimentos en condiciones controladas, en ramas englobadas por bolsas donde liberamos las moscas, y otra vez la golden muy atacada, pero noten que hay una diferencia también entre la misma golden en Zacatlán versus Zimapán, Hidalgo, ¿no? Pero en general otra vez la golden, que tiene muy pocos polifenoles,
corroboramos esto y ya hemos encontrado 2 marcadores químicos que explican por qué esta cultivar no es atacado. O sea, contiene compuestos químicos que matan a las larvas y esto nos va a ayudar muchísimo en los procesos de adaptación al cambio climático, porque a los productores, ¿cuánto tenemos? 10 minutos. Ok, a los productores es importante irlos preparando de cara al futuro, ¿sí? O sea, Colombia, México, ya tiene que empezar a pensar en qué cultivares de X, Y o Z vamos a empezar a fomentar para adaptarnos a estas condiciones de cambio climático, como por ejemplo una plaga que se nos pasa de las zonas bajas a las zonas de montaña, ¿no? Es como política de Estado muy importante. Y regresando a las normas oficiales, aquí tenemos una norma oficial de zonas libres de moscas de la fruta. Quienes no conocen México, aquí está la parte del sur, aquí está Guatemala, aquí está Estados Unidos, y esta zona es el estado más grande de México, es una zona manzanera que ahora es libre de moscas, pero como es una zona manzanera, muy probablemente estas moscas se van a empezar a invadir esas. Entonces, lo que era área libre o zona libre puede ser que ya no lo sea. Este es un proceso plástico dinámico que tenemos que entender perfectamente bien, ¿no? Aquí tenemos esta norma, regresando a lo que me pidió el subgerente, vincular el tema de comportamiento con las normas, ¿no? Bueno, entonces ya termino en los minutos que me quedan con la designación del estatus como planta hospedera, porque es un tema que a Colombia le interesa muchísimo. De entrada, yo cito a Hanson, ¿no? Que el límite de un hospedero y un hospedero se debe trazarse en el campo, ¿sí? Las plantas hospederas son aquellas sobre las cuales un animal completa su desarrollo normal en la naturaleza. Regresamos al esquema que desarrollamos con el doctor Mangan, todo el tema del comportamiento. Después, ya que pasamos por esto, hay un monitoreo de las poblaciones, un muestreo intensivo en el campo, ¿sí? Que nos va a determinar en la naturaleza si esa fruta es hospedera natural o es no natural, ¿sí? Es decir, en la naturaleza no se infesta, hemos muestreado Provita 9 o la cantidad necesaria para poder determinar eso, decimos que al menos en condiciones naturales no es un hospedero o sí es un hospedero, y si la determinación es que no es hospedero, entonces el siguiente paso viene, bueno, podría ser potencialmente un hospedero, y entonces nos vamos al laboratorio y hacemos estudios en jaulas de campo, ahorita les voy a dar los detalles, donde podemos determinar de manera inequívoca si bajo condiciones seminaturales no puede desarrollar su ciclo completo, es un hospedero, o puede completar, y en ese caso sería un hospedero condicional, bajo ciertas condiciones podría hacerlo, ¿no? Noten aquí el tema de análisis de riesgo, que es muy importante y al que voy a hacer referencia. Entonces, aquí en el tema de los hospederos, una cosa que a mí me desespera muchísimo es que no podemos hablar de manzanas, de cítricos, de mangos y aguacates. ¿Se acuerdan la gráfica que les mostré en el caso de los mangos, ¿no? O sea, un mango no es igual que el otro mango, ¿no? Entonces, hablar genéricamente de manzanas, cítricos y aguacates es un gran error. Por ejemplo, en el caso de aguacates, hay más de 100 especies del género Persea en el mundo y más de 500 cultivares. Entonces, cuando hablamos de non-host, ¿de qué estamos hablando? Persea americana, cultivar Hass, correcto. Entonces estamos hablando de esa cosa muy específica, ¿sí? Pero no de ninguna otra cosa, ¿sí? Porque a mí me habló una alta representante del gobierno americano y me dijo, oye Martín, ustedes ya demostraron que el Persea americana, cultivar Hass, no es hospedero de la mosca mexicana de la fruta. Pero ahora en California desarrollaron un nuevo cultivar, ¿eso mismo aplica? Le dije, no te puedo decir que sí, porque no aplica, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Entonces, durante muchos años se centró este debate entre México y Estados Unidos de que el mito de las moscas de la fruta y el aguacate, ¿no? O sea, literalmente durante 80 años México no podía exportar aguacates a Estados Unidos por este rollo de que las moscas eran hospederos del aguacate, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas de laboratorio deben usarse con muchísimas reservas en protocolos de determinación de plantas hospederas, ¿sí? Son coadyuvantes, pueden darnos luz a algunos elementos, pero como estrategia básica, caput, no. Y ahorita les voy a explicar por qué. Existe amplia evidencia que si se corta un fruto del árbol, muchas características físicas y sobre todo químicas cambian.
Del momento en que yo lo corto es otra historia, ¿sí? ¿Ustedes habían oído hablar de la mosca del ping-pong? O de la mosca del rábano, que además a mí me llamó mucho la atención cuando le expusimos rábanos a estas moscas, se volvieron verdaderamente locas, ¿eh? O sea, algo ahí en ese vegetal las volvió muy, muy agresivas, sexualmente hablando. La mosca del elote, la mosca del ejote, la mosca de la fresa. O sea, yo les puedo decir aquí una lista larga, voy al supermercado, agarro 50 cosas y yo puedo que la mosca mexicana las pique. Aquí la mosca del ping pong. ¿Se acuerdan cómo picaba el mango, no? Está cabeceando, está viendo. No me gusta, sí me gusta. Ah, ya me gustó. Por esta cosa casi me linchan en California, porque estaba yo haciendo un poco una broma, pero miren. ¿Se dieron cuenta? O sea, este bicho estaba lleno de huevos, no le habíamos puesto un hospedero en mucho tiempo, estaba cargado de huevos y los tenía que botar porque la mosca mexicana no puede absorber los ovocitos, ¿sí? Entonces, en esta situación, pues hasta la pelota de ping-pong, yo le decía a los americanos, van a prohibir que los chinos les manden pelotas de ping-pong porque la mosca mexicana. ¿Hasta dónde llevamos a las cosas al extremo, no? Bueno, entonces hicimos trabajos de campo, otra vez con el doctor Fleischer, en jaulas de campo, englobando frutos bajo condiciones completamente naturales o con ramas. No voy a entrar en los detalles. Aquí podemos ver con 4 especies, hicimos el estudio, dejamos forrajear a las moscas libremente en ese árbol. Podemos ver que efectivamente algunas visitaron el aguacate Hass como visitas, pero ninguna ovipositó en el fruto. Entonces estas pruebas son muy útiles para toda esa parte inicial que les dije, ¿no? La mosca percibe ese ambiente, pero te toma muchas decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, la decisión que tomó fue que no voy a poner huevos acá. Ahora, si yo obligo a la mosca a poner un huevo en un aguacate, pues sí se puede potencialmente desarrollar. Lo que nosotros hicimos fue publicar este trabajo porque encontramos que el aguacate Hass, inmediatamente después de recibir un piquete de la mosca, un paquete de huevos, ¡pum!, dispara un mecanismo de defensa que termina en que los paquetes quedan englobados después de muchas semanas, que matan esos huevos, ¿no? Entonces, este descubrimiento fue fundamental para poder documentar científicamente que el aguacate Hass no es un hospedero de Anastrefa ludens, bajo condiciones forzadas, porque en la naturaleza nunca se ha encontrado un aguacate infestado, ¿no? Esto generó una derrama descomunal, hay una exportación de ya miles de millones de toneladas, ¿no? Yo lo único que quiero advertirles aquí, porque además me siento parte responsable, ¿sí? Por un lado, sí, se generaron muchísimos empleos, casi 100,000 empleos, 300,000 empleos indirectos, una derrama económica al país de 11,000 millones, pero altísimo costo ambiental, ¿sí? Entonces, yo sí me siento ahorita un poco incómodo porque realmente en parte soy responsable de la devastación del bosque que está generándose en el estado de Michoacán, porque la gente está volviéndose loca, sembrando aguacates hasta en las piedras, por el mercado tan grande que hay en Estados Unidos. Entonces yo les paso al costo de esta humilde reflexión. Tengan cuidado también en Colombia. Yo pienso que tenemos que empezar a pensar en nuestras futuras generaciones y estar devastando los bosques por estar sembrando cultivos altamente lucrativos, que además en el poco tiempo va a empezar a haber un montón de problemas, tiene sus vaivenes, ¿no? Entonces, es el mensaje que yo les mando, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero ya hemos encontrado también a nivel de un estudio molecular muy, muy profundo, cuáles son los mecanismos de defensa que dispara el aguacate Hass para reaccionar al ataque de esto. Y sorprendentemente, no sé, ahorita no la veo, la colega ayer que estaba hablando de las bacterias, hemos encontrado que probablemente a lo que está reaccionando el fruto es a las bacterias que van en los huevos de la mosca o algunos otros químicos que van en el huevo que disparan esta reacción inmediata de defensa de parte del aguacate Hass, que no se da en algunos otros cultivares de aguacate. Eso es muy importante que también se lleven ese mensaje, ¿no? No voy a poder entrar en detalles.
Ya termino con esta historia de la uchuva, muy rápido. Nosotros trabajamos, y fui honrosamente invitado por don Emilio, a hacer un equipo con Ángela, con Marta Liliana, con don Oscar, que anda por acá, y hicimos el mismo procedimiento con las uchuvas en Colombia. Aquí sí se alcanzó prácticamente 100,000 frutos muestreados en campo. Fue un trabajo muy, muy intenso de muchos años, y se alcanzó la Probita 9, es decir, con una cantidad brutal de frutos muestreados en campo. Nunca se logró documentar que en la naturaleza ese fenómeno se daba. Nos fuimos a trabajar en condiciones seminaturales, en campo, otra vez el campo, ahí me encontré que estos nóctuidos le hacían unos agujeros al capacho de la uchuva. Entonces, en el protocolo experimental, nosotros expusimos frutos con un capacho artificialmente dañado, porque por ahí se podía meter la mosca del Mediterráneo, ¿no? Los que conocen la uchuva conocen esta cera que genera la parte aquí superior del fruto, ¿no? Y que está cubierta por este capacho, ¿no? Entonces hicimos trabajos muy intensos. Aquí el mérito total, ¿no?, de don Oscar y todo el equipo de trabajo. Nosotros fuimos unos colaboradores. Trabajos en jaulas de campo con el testigo, el hospedero real, el durazno, en 2 temporadas, temporada de lluvia, temporada de seca. Aquí veo a Emilio ya nostálgico, ¿no? Qué friega. Pero les cuento rapidísimo, cuando llegamos al campo, me encuentro a las moscas, ya tengo un minuto, me encuentro a las moscas patas para arriba, y yo dije, madre mía, ya le echaron insecticida. Bueno, resulta que la planta de uchuva emite un volátil que huele a insecticida. Agarramos esas mosquitas, las llevamos al laboratorio y se recuperaron, ¿sí? O sea que fue un susto brutal, ¿te acuerdas? Yo dije, ya valió mal, todo esto ya valió, ¿no? Bueno, pues afortunadamente encontramos en condiciones forzadas de laboratorio que el durazno se infesta, la uchuva no se infesta. Pero miren, ya con eso quiero terminar. O sea, la historia no acaba aquí. O sea, el mundo es dinámico, la naturaleza es canija, las moscas de la fruta, como les decía, llevan 25 millones. Entonces hicimos una plantación experimental en México, porque la uchuva ya se vende en México, ¿no? Por cierto, hoy en la mañana desayuné un plato grande de eso, que es algo delicioso. Y encontramos esta mosquita, que es muy hermosa, Rhagoletis striatella. Y bueno, vean este video. Aquí está la hembra, vean, picando a través del capacho. Tiene este mecanismo, ¿ve cómo lo mueve? Yo cuando vi, voy a andar así porque que no me pique la mosca. Bueno, vean acá. Se lo entierra. Ya termino, ¿eh? Ahí está inyectando los huevos. La historia es muy larga, no voy a poder entrar en detalles. Aquí está la curiosa, la chismosa. Marca el fruto por la parte de fuera y se posa, van a ver ahorita. Se va al fruto y no se puede posar sobre el fruto, pues la cera se lo impide. ¿Se fijan? Entonces, esto es fascinante porque es uno de los argumentos que usamos. Ceratitis capitata tiene un acolio mucho más corto, no puede traspasar esta barrera. La cera es una barrera también infranqueable, pero aquí sugerente, ¿no? Van a poner en la top list de plagas de interés cuarentenario Rhagoletis striatella, ¿no? Bueno, entonces regresamos a este esquema, ya les enseñé todo el proceso, no es tan sencillo. Y bueno, la FAO tiene una norma internacional adoptada por 180 países, y a mí me da muchísimo gusto que la base de esa norma es este trabajo que publicamos con el doctor Allen Norton, ¿no? Robert Manga, ¿no? Que documentó este proceso step by step para la determinación de una planta hospedera, ¿no? El enfoque de sistemas es fundamental en esos casos. Aquí la Secretaría de México tiene diversas normas que también establecen específicas para la movilización de los frutos,
Y aquí en este caso, en este año, todavía ponían a estos frutos como regulados, no de cuarentena absoluta. Después de la plática que escucharon hoy, yo me imagino que ya estarán de acuerdo, que incluso la manzana común ya tendría que estar aquí, ¿no? O sea, esta cosa cambia en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Las normas tienen que ser plásticas, ¿no? Son los certificados que mandan. Y bueno, esa es la norma EPO que tiene que ver también con esto. Y bueno, doña Mosca les da las gracias. Doctora Luja, muchas gracias por su excelente presentación.